Esos 13 van a ser cada uno del SQL que vamos a ir ejecutando en la base de datos acá para ir insertando los datos. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Eso se puede hacer de múltiples formas, de acuerdo a su lógica, pero en mi caso, en este caso para el proyecto, lo vamos a hacer así. Entonces, primero que todo lo que vamos a hacer es lo siguiente. La función render data la vamos a modificar un poco. Vamos a iterar sobre la lista anterior de profile. Entonces, for profile in profiles. Y vamos a definir una variable llamada SQL que va a ser un string vacío inicialmente en la primera iteración. Luego, como cada elemento de la lista, es decir, profile es cada elemento de esta lista de acá, pero ese elemento es un diccionario, entonces vamos a decir for llave como valor en profile.items. Sí. Y vamos a ir imprimiendo. Queremos ver los datos primero. Login.debug. Y vamos a imprimir la llave y el valor. ¿Sí? Yo quiero que iteremos y mostremos el valor. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a guardar esto. Vamos a nuestra API. Hacemos una petición y en la consola deberíamos ver los valores. Entonces miren lo que sucede. En este caso nos está diciendo de que hay un error en login.debug. Vamos a ver cuál es el error. Por llave como valor, vamos a ver si esto nos deja solamente imprimir la llave. El debugger. Entonces vamos acá, hacemos una nueva petición. Listo. Miren que las llaves las imprime normales. De pronto es porque el debug no recibe un formateo de este estilo. Entonces mire que Job Company SCN Residencia Blood Group. Job Company, ¿por qué se repite? Porque hay 13 registros y por cada registro pues se contienen 6 llaves. Pero yo quiero los valores. Quiero los valores del diccionario. Quiero los datos puros. Entonces vamos a imprimir valor. Pero aparte de eso vamos a imprimir unas rayitas para que vemos cómo se separan los datos. Vamos a imprimir 20 multiplicado por un asterisquito. Y entonces, perdón que paré los contenedores. Vamos a volver a correrlos. Si volvemos a hacer una petición, aquí tenemos un error, pero es porque me equivoqué aquí. Esto es login.debug. Miren que ahí nos retorna. Miren lo siguiente. En la consola podemos empezar a ver los valores. Entonces miren, vamos a ver el primer registro, por ejemplo. Nos dice Chief Executive Officer, Guerrero Hammond. Miren que todos son strings. En este caso este obviamente es numérico, pero en nuestro archivo .sql declaramos que todos iban a ser de tipo string. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. También yo podría imprimir el tipo de datos. Yo podría decirle login.debug y el type, el tipo de dato de ese valor. Entonces vamos otra vez aquí a la consola, damos unos enter como para que hagamos la separación. Y miren, class string nos dice que, por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más, vamos a imprimir la llave, login.debug y vamos a decirle key, y login.debug va a ser la llave. ¿Sí? Lo guardamos, volvemos a ejecutar. Miren que en la key tenemos que es residencia y el valor que es unidad no sé qué, y miren que esto es un string, el valor es un string. Vamos al primer registro. Vamos al primer registro que sería este. Tenemos el trabajo, que sería Garment Textile Technologies, es un string. Tenemos la compañía, que es un string. Miren que el SSN es un string, aunque aquí aparece sin comillas, pero es un string, es porque en la consola no lo toma, él simplemente lo imprime. Tenemos key, que es la residencia, que es un string.
Pero miren que la locación es una tupla que contiene decimales y este current location son coordenadas. Entonces lo que tenemos que hacer es iterar cada diccionario preguntando si la llave es current location y transformando esas coordenadas en un diccionario, bueno, en realidad en un JSON, donde la llave sea coordenadas y el valor sean esas coordenadas. ¿Para qué? Porque dijimos que en la tabla init.sql en los anteriores videos, miren que current location es un JSON B, es una estructura JSON. Entonces esto que está aquí lo tenemos que transformar a un JSON. ¿Sí? Entonces digamos que estoy haciendo esto para que vean la forma de cómo ir manipulando los datos de forma cruda y de forma manual, porque de esta forma se aprende un poco más a manipular las estructuras de datos, para ya luego utilizar trucos más sofisticados y elegantes. Entonces, en esta iteración del diccionario vamos a preguntar si la llave es igual a current location, que es la llave de cada diccionario que contiene las coordenadas. Si la llave es igual a eso, vamos a crear una variable llamada coordenadas, que va a ser una lista, y aquí vamos a hacer una expresión list comprehension, que básicamente es comprimir una sentencia de Python en una sola línea. Entonces vamos a hacer un ciclo for en una sola línea, en una sola línea, y a la vez vamos a ir agregando los valores a las listas. Entonces vamos a decir, para la coordenada que está en el valor, pero el valor ¿quién es? El valor es el valor del diccionario que estoy recorriendo, y aparte solamente estoy recorriendo el valor de current location, porque yo solo estoy entrando en este if si la llave es current location. Y entonces en este caso, si la llave es current location, deme su valor. En este caso el valor, ¿cuál sería? El valor sería esto, una tupla que contiene dos decimales que hacen referencia a unas coordenadas. Lo que vamos a hacer es que esta coordenada que estoy recorriendo, es decir, él empieza la iteración en la tupla y dice, bueno, la coordenada de la posición, la primera coordenada es esta, la segunda coordenada es esta que estoy subrayando en la consola. Entonces cada una de esas coordenadas, como está en decimal, la vamos a convertir a un string. Entonces miren que aquí le decimos, convierta en string la coordenada para la coordenada que está dentro del valor, y el valor pues son las coordenadas del diccionario. De esta forma, con esta expresión lo que estamos haciendo es convertir en string las coordenadas y a la misma vez almacenándolas en esta lista llamada coordinates. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar el diccionario profile, es decir, el mismo diccionario en donde están esta tupla con las coordenadas ya no va a ser una tupla, sino que va a ser un JSON. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir profile, que es el nombre del diccionario que teníamos. Es decir, estamos en el diccionario 0 de la lista de diccionarios, y cada uno de esos diccionarios lo vamos a ir actualizando con el nuevo valor, que ya no va a ser una tupla de coordenadas, sino que va a ser un JSON que contenga las coordenadas para poder insertarlo en el campo de la base de datos, que es un tipo JSON B. Entonces vamos a decirle el nombre del diccionario, que sería profile, que sería el que estamos iterando, profile.update, y le decimos current location, que es el nombre de la llave que vamos a actualizar su valor, y vamos a decirle json.dumps, y le vamos a pasar lo siguiente, un diccionario que contenga la llave coordenadas en inglés, dos puntos, y su valor va a ser una lista que contenga las coordenadas en formato string. Entonces miren que esto va a crear un JSON con un arreglo que contiene las coordenadas en formato string. Este JSON.dumps, ¿por qué? Porque para convertir un diccionario de Python, aunque un diccionario de Python se parece mucho a un JSON, no son lo mismo. Un diccionario en Python es una estructura de datos, mientras que un JSON es una forma de representar la información como tal JSON. Pero para convertir un diccionario de Python a un JSON, necesitamos utilizar el método json.dumps, que recibe como parámetro un diccionario de Python. Entonces, lo que estamos haciendo es actualizar el diccionario en la llave current location, y ya el valor no va a ser una lista de tuplas decimal, sino que va a ser un JSON que contenga coordenadas con la lista de coordenadas en formato string. Y esto lo va a hacer para cada diccionario, Entonces, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que hemos terminado este ciclo for,
cuando ya he iterado todo, resulta de que hay algunos valores del diccionario que contienen slash, que contienen, digamos que contiene ciertas cosas que un string no debería contener. Entonces estoy buscando por aquí alguno que contenga este tipo de información. Entonces entre los datos que, miren que por ejemplo, miren, este Designer Industrial Product, bueno, este tiene un slash, pero hay datos que logré identificar que contenían doble slash o cosas raras de ese estilo, más que todo el doble slash. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a eliminar esos slash, esos doble slash, ¿sí?, que tiene esa información. Vamos a ver por acá si hay alguno. Bueno, no he visto alguno, pero sí lo había notado. Listo. Bueno, en el caso de que los tenga, pues los vamos a eliminar. Entonces vamos a escribir la siguiente expresión. Values va a ser profile, que es el diccionario.values. Me va a traer todos los valores del diccionario, de todas las llaves. Pero resulta que esos valores los vamos a convertir en una lista. Sí, se lo va a convertir en una lista. Y a su vez, lo que vamos a hacer es que esa lista la vamos a convertir en un string, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede. Yo por ejemplo le digo string y le doy esta expresión. Vamos a decirle login.debug a nuestra función. Login.debug values, ¿sí? Y vamos a ir imprimiendo esa información de los valores que tiene en todo el diccionario de los datos fake de nuestro generador de datos. Vamos a ir haciendo esto y hacemos una petición. Entonces miren esto, miren esto, miren estos slash de los que yo les hablaba. Estos son los slash de los que yo les hablo. Miren que cuando hacemos esto, cuando actualizamos el diccionario con las coordenadas, como hemos convertido eso a JSON, cuando convertimos a JSON se agrega este tipo de cosas. Entonces miren que por ejemplo aquí tenemos esto y bueno, demás cosas. Entonces eso no lo podemos tener en nuestra base de datos. Entonces si vemos cómo imprime el string, miren que el string lo imprime de esta forma. Miren que tenemos /n, un salto de línea, tenemos distintas cosas, tenemos slash, saltos de línea que no son agradables y no deberíamos insertarlos en la base de datos. Miren que aquí en la consola vamos viendo cómo se imprimen todas estas cosas. Entonces una vez que, como esto ya es un string, ¿sí?, como esto ya es un string como tal, miren que cuando le decimos string list, lo que hace es convertir los elementos de esa lista en un string. Entonces, como ya lo tenemos como un string, lo que tenemos que hacer es que a ese string vamos a reemplazar. Aplicamos la función .replace y vamos a darle // bueno, el // que sería el que queremos reemplazar, que lo tenemos por acá. Vamos a copiar lo que no lo tengo en mi teclado en la configuración. Ese // lo vamos a reemplazar por nada, simplemente. Y vamos a decirle que tome desde la posición 1 hasta la posición -1. ¿Listo? Es decir, aquí vamos a encerrar esto en paréntesis.
y vamos a encerrar esto en paréntesis. Y este punto replace lo que va a hacer es que del string, el string que estamos tomando, pues lo va a tomar desde esa posición. Y entonces con la expresión pues podemos reemplazar esos slash de esos valores. Luego al final lo que vamos a hacer es definir la variable SQL, ¿sí? Que lo que va a hacer simplemente es ir insertando en una lista de strings ese tipo, esas consultas SQL, ¿sí? Entonces para lo cual lo que vamos a hacer es definir dentro de nuestro ciclo for la variable que teníamos, y vamos a aplicar un formateo de strings y vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a tomar el insert, que ya lo he preparado por acá, el insert a la tabla que pues se llama profile, ¿sí? Y miren que aquí tenemos los parámetros de pues los valores que van a ir en el insert. Y luego lo que vamos a hacer es que en values vamos a, como si estuviéramos insertando normalmente en SQL. Pero entonces estos valores como tal, que pues tenemos values, ¿sí? Es el string como tal que teníamos anteriormente. Ese string, digamos que vamos en el primer registro, tenemos el string de los datos, ya sin slash. Y a eso como tal, pues eso es lo que vamos a insertar. Pero luego, para asegurarnos de no tener problemas, a este string le vamos a aplicar un punto replace, que va a ser un slash n, ¿sí? Un slash n, que es el salto de línea del que les comentaba. Y ese slash n lo vamos a reemplazar por nada. Y ahora vamos a definir una lista llamada insert queries, pero ese sí lo vamos a definir acá al inicio de nuestra función. Insert queries, que va a ser una lista vacía. Pero en cada iteración lo que vamos a hacer es que ese SQL lo vamos a ir agregando en nuestra lista. Entonces agregamos esto en nuestra lista. Entonces si aquí nos está saliendo un error porque el F no está bien puesto aquí, y esto lo podemos traer un poco más arriba, y esto lo podemos llevar un poco más hacia el centro. Listo. Entonces miren que en cada iteración del diccionario reemplazamos las coordenadas que están en formato tupla a un JSON, actualizamos el diccionario que teníamos hasta ese momento, luego tomamos todos los valores del diccionario pero ya fuera del ciclo, es decir, cuando ya hemos actualizado las coordenadas de todos los diccionarios del diccionario actual que está iterando, tomamos sus valores y esos valores les quitamos el doble slash, luego formamos el string en formato SQL, el script con los datos, ¿sí? Con los datos, y a su vez esos datos a ese string final, que es el SQL, le quitamos el salto de línea y vamos insertando esos strings en formato SQL en una lista llamada insert queries. Entonces ese insert queries lo vamos a retornar al final nuestra función lo que va a hacer es formar la lista o un arreglo de todos los scripts insert de nuestros datos para luego esa lista iterarla en el insert de nuestra base de datos. Entonces, como ya tenemos una función que hace esto, formar un arreglo con los 13 SQLs de insert, vamos acá en donde teníamos pues nuestra API, ¿sí? Y vamos a tratar de ejecutar esto a ver si nos deja visualizarlo en el navegador. Entonces miren esto. Tenemos un arreglo que contiene el insert de todos los datos.
Miren. Entonces en teoría, si yo logro ejecutar esto en la base de datos, esto debería ejecutarse sin problemas, literalmente. O sea, si yo vengo y lo ejecuto acá en Postgres, vamos a conectarnos a nuestra base de datos, que debe estar corriendo obviamente, pues porque tenemos los contenedores corriendo. Miren que si yo entro a la tabla profile, él me deja entrar común y corriente. Entonces simplemente hablemos un nuevo script SQL y pegamos esto. Formateamos esto como un SQL. Y miren, este es el SQL que al final retornó. Entonces miren que si hacemos esto, entonces miren que nos dice que el token slash es inválido. Obviamente si nosotros lo ejecutamos directamente, pues él va a hacer esto. ¿Pero por qué es esto? Porque nosotros lo que estamos haciendo es que estamos retornando JSONify Data Profiles. ¿Qué pasará si yo imprimiera el SQL acá en consola? Es decir, si yo, digamos que por ejemplo antes de retornar la lista, lo que voy a hacer, aunque retornamos aquí el arreglo de SQLs, lo que voy a hacer es que en consola voy a decir login.debug insert queries en la posición 0, por ejemplo. Así que me muestra el primer query que va a ejecutar. Volvemos a recargar la página. Y miren esto. Miren que no tiene ningún slash. Miren que todo está supremamente limpio. Entonces si yo copio esto y voy a la base de datos, ¿sí? Vamos acá a la base de datos. Volvemos a aplicar el formateo de formatear SQL. Miren que no tenemos slash ni nada. La información está limpia. Entonces si yo ejecuto esto en la tabla, en nuestra base de datos, directamente, miren que ejecuta correctamente, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando usamos JSONify, él agrega esos slash al JSON que está retornando, para que el navegador lo entienda. Entonces esto no es un problema porque pues al fin y al cabo nosotros no vamos a ejecutar manualmente los scripts, ¿sí? Nosotros vamos a tener esa tabla vacía, porque si yo recargo la tabla, pues miren que aquí están los datos. Miren lo curioso del archivo current, de la columna current location. Este es el tipo de, esto es como lo estructuramos en el algoritmo. De esta forma se fue insertando el dato, ¿sí? Simplemente vamos a eliminar estos dos registros, ¿sí? Simplemente vamos a eliminar esos dos registros. Entonces acá de hecho acá en nuestro, quiero ver un momento el de esta tabla. Y listo. Pues como ustedes ven, pues ya tenemos como tal armado la función que nos retorna un arreglo, en donde cada arreglo tiene un SQL, que es la inserción de cada registro. Simplemente lo que tenemos que hacer es ir insertando esos datos, ¿sí? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es eso. Como ya tenemos aquí execute queries, nos retorna, bueno, data profiles nos retorna el arreglo que va a contener cada uno de los SQL que vamos a tener pues que insertar. Entonces esta función de execute queries la vamos a modificar un poco. Vamos a decirle a execute queries que va a recibir como parámetro una lista de queries en formato string, va a ser de tipo lista, y que vamos a darle un parámetro llamado query type, que por defecto, si no se lo enviamos, va a ser un string vacío, que eso ya les voy a explicar para qué es. Y acá en la parte en donde vamos a ejecutar, en el de execute, aquí es donde está nuestro proceso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Después de crear la conexión a la base de datos, después del create engine, vamos a preguntar si el tipo de query es un insert. El tipo de query es un insert.
Pues entonces en ese caso vamos a iterar for query in list queries string, que es el parámetro que recibimos, y vamos a decirle de.execute y le decimos query, que es el string que tiene nuestro insert, y vamos a decirle row count. ¿Por qué? Porque una sentencia insert en la base de datos no retorna nada, por lo tanto tendríamos un error aquí con el cursor de la base de datos. Nos diría, mire, es que su consulta no retorna nada, y Python lo reconocería como un error. Pero row count simplemente retorna un conteo de las filas que borró, y simplemente es eso. Entonces, con esto ya sabemos que si entra en este bloque try y no pasa nada, pues va a llegar al final de la consulta. Entonces, si el tipo de query es inserción, entonces pues simplemente ejecute esto. Y al final lo que vamos a hacer es retornar un mensajito. Vamos a decir message va a ser proceso correcto, proceso ejecutado correctamente, ¿sí? Y en el caso de que no, pues imprimamos la sección en el login de nuestro programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Execute queries, que es la función que ejecuta los queries como tal. Vamos a definirlo como lo siguiente: execute queries va a recibir como parámetro lo que retorne la función random data, que es un arreglo, ¿sí? Y como parámetro el tipo de query es un insert, ¿sí? Mire que Python nos autocompleta. El primer parámetro es list queries string, por lo tanto es lo que retorna la función random data, y el segundo parámetro es insert. Y si eso se lleva a cabo bien, pues simplemente el resultado puede ser ese return. Bueno, de hecho no tenemos que results query va a ser igual a esto, y return result query. Listo. Y si no, retornamos mensaje error en el endpoint de crear registros, simplemente. Entonces, de acuerdo a esto, cuando yo llame a mi endpoint, en mi tabla deberían crearse 13 registros si todo va bien. Proceso ejecutado correctamente. Y si vamos a la tabla, miren que creamos 13 registros. Bueno, en este caso nos dice que 15, pero no es cierto. Sino que como ya había creado 2 registros, pues como esto es un serial, la llave primaria de esta tabla es un serial, pues ya la secuencia siguió en 3, pero en realidad hay 13, mire que aquí dice 13 rows fetch, que serían 13 filas, 13 registros. Entonces miren cómo tenemos nuestra información. Listo. Ahora, resulta que nuestra API como tal, hayamos dicho de que, bueno, ya tenemos nuestro servicio comunicándose con Postgres, pero nuestra API no solo va a responder a inserción a la base de datos. Nuestro servicio Faker Service, aparte de insertar en la base de datos, lo que va a hacer es retornar los datos a otro servicio llamado API. ¿Correcto? Y ese API a su vez va a retornar esos registros al servicio de web, de acuerdo al esquema diagrama que teníamos. ¿Correcto? Entonces, como ya tenemos la inserción lista, necesitamos otro endpoint que lo que haga es consultar los datos a la base de datos. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro decorador aquí, vamos a decir otro endpoint, vamos a decir app.route, y vamos a decir que el endpoint se va a llamar obtener registros. Y entonces vamos a definir una función llamada getProfiles, que lo que va a hacer es conectarse a ejecutar la función de consulta a la base de datos, pero ya va a ser un select sobre la tabla de profile. Entonces vamos a definir query data va a ser igual a select from profile, que es la tabla
que tenemos en la base de datos. Luego vamos a añadir un bloque de try que lo que va a hacer es data profiles va a ser igual a json.loads, ¿sí? Ya les voy a explicar qué hace esto. Y dentro de json.loads lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar la función executeQueries que recibe como parámetro un arreglo que contiene uno o más varios strings de formato SQL. En este caso va a ser solo uno, va a ser query data, que va a ser el select que tenemos acá arriba, ¿sí? Ya no van a ser un arreglo de múltiples porque ya no estamos ejecutando un insert, sino que va a ser un solo arreglito con la sentencia select. Y luego eso va a ser de tipo select. Para eso es el segundo parámetro que hemos definido. Y luego eso es lo que vamos a transformar en un JSON, ¿sí? JSON.loads. Entonces básicamente ese JSON loads, ¿por qué lo usamos? Porque JSON loads lo que hace es analizar una cadena que contiene datos JSON válidos y lo convierte en un diccionario de Python. Y resulta que nuestra función executeQueries lo que va a hacer es que a partir de ese select que le vamos a enviar, pues lo que va a hacer es eso, es retornarnos el contenido de la tabla como tal. De esto es de tipo JSON. Ve, miren que este campo contiene datos JSON. Entonces, claro, hay datos que van a venir de la base de datos que van a venir en formato JSON, pero Python no los entiende así. Por lo tanto, necesitamos transformarlos en un diccionario con data profiles, correcto, en un diccionario de Python, para que Python lo entienda. Y al final, para retornar eso al cliente, vamos a decirle json.dumps y vamos a decirle data profiles. Ahora, ¿por qué? Porque resulta de que el JSON como tal que viene en la base de datos es de tipo JSON-B, que pues con JSON loads lo estamos convirtiendo a un diccionario de Python. Pero ese JSON-B es distinto de un JSON normal. O sea, si no, pues yo retornaría directamente data profiles al cliente. Pero no, como json.dumps recibe un diccionario de Python y hasta esta línea 69 ya tenemos un diccionario de Python, eso es lo que vamos a retornar al cliente. Entonces, si todo eso se lleva a cabo bien, bien. Pero si no, vamos a capturar la excepción. Bueno, de hecho vamos a crear un set aquí. Y vamos a decir return message. Y vamos a crear aquí el diccionario. Error en consulta de datos en servicio Faker Service. ¿Sí? No se pudo llevar a cabo la consulta de los datos en el servicio de Faker. Listo. Entonces, aquí nos está saliendo un error. Nos dice que no estamos cerrando la llave del diccionario. Correcto. Listo, entonces vamos a probar esto. ¿Qué pasa si yo me voy acá y le decimos obtener registros? Error en consulta de datos en el servicio Faker Service. Ok, tenemos un error. Capturemos la excepción para saber qué es lo que está pasando. Y con nuestro superpoder de login.debug vamos a ver qué está pasando. Volvemos a ejecutar esto. Venimos acá. Miren, el objeto JSON debe ser un string de bytes, no un diccionario. Ok, dentro del try tenemos JSON loads, queries, listo. ¿Qué sucede? Resulta que en nuestro execute queries, miren que nosotros no tenemos ninguna validación para cuando es un select. Eso es lo que está pasando. Entonces al final de todo, pues esto se queda como un diccionario y pues nada. O sea, esto se queda como un diccionario de Python, pero no como el diccionario que esperábamos. Entonces, claro,
acá no estamos ni siquiera ejecutando el select en la base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a definir otro if que decimos si el query type es igual a un select. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a recorrer el arreglo que nos envían con los SQL que sean. En este caso va a ser uno porque pues simplemente es un select. Y vamos a definir data profiles y va a ser db.execute y le pasamos el query que estamos en ese momento iterando. Pero entonces ya va a ser .fetch all. Y es que esto es interesante porque ese fetch all ya nos devuelve todos los registros de esa consulta. Entonces miren que aquí lo que vamos a hacer es que eso lo que nos devuelve es una lista de tuplas. Nos devuelve cada registro como una lista de tuplas. Ese fetch all. De esa forma casi todos los ORM de las bases de datos retornan la información cuando estamos haciendo consultas a la base de datos. Nosotros tenemos que manipular eso. Entonces lo que vamos a hacer es formar un JSON, return JSON.dumps. Vamos a retornar un JSON y vamos a hacer lo siguiente. Ese JSON.dumps lo que recibe es un diccionario o una lista de diccionarios de Python. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir recorriendo data profiles for ex in data profiles, por ejemplo. Entonces cada tupla de la lista data profiles que nos retorna, porque fetch all retorna una lista de tuplas, cada listica esa la vamos a ir convirtiendo en un diccionario, ¿sí? Entonces miren que aquí lo que vamos a hacer es que dict ex vamos a ir convirtiendo ese ex en un diccionario, y al final esa lista de diccionarios es la que le vamos a pasar a json.dumps. Entonces para que sea un poco más claro, quiero que vean como tal cómo es data profiles. Entonces yo quiero que vean cómo es esto. Login.debug data profiles. Quiero que vean cómo es la estructura de data profiles cuando le hacemos el fetch all en la base de datos. Entonces aquí miren que ya retornó los datos, pero yo quiero que vean esto. Miren esta estructura. Vamos a pegar todo esto acá en un visor de JSON lint, para que podamos ver correctamente la estructura de esto. Entonces mire cómo nos retorna una lista como tal, y miren que contiene tupla y el ID serial, la primera columna, la segunda columna, la última columna, que son las coordenadas, el grupo, y miren que aquí termina el primer registro. ¿Sí me hago entender? Miren que aquí termina el primer registro, luego sigue el segundo registro. Entonces cada registro simplemente son tuplas, ¿correcto? Entonces eso es lo que debemos convertir a un JSON. Ya con esto lo hemos convertido a un JSON, y pues con eso ya podemos visualizarlo en el endpoint que tenemos acá. Como pueden observar, estaba buscando la librería, la extensión de Chrome, para visualizar mejor un JSON. Simplemente la instalamos y volvemos a recargar nuestro endpoint y nos recarga de esta forma. Entonces miren que con esto ya podemos obtener una información un poco más visualmente amigable. Entonces listo, ya tenemos el endpoint que hace la consulta
a la base de datos, ya tenemos la que crea los registros en la base de datos. Estamos haciendo un CRUD, create, read, update y delete, crear, leer, actualizar y borrar. Entonces nos falta, bueno, en este caso el update no es necesario porque no vamos a implementar en nuestra API updates, pero sí borrados. Entonces lo que vamos a hacer es crear otro decorador que lo que haga es eso, es borrar todos los registros de la tabla. Entonces para crear el endpoint de borrar registros simplemente creamos una nueva ruta y le decimos borrar registros. Entonces vamos a crear una función llamada delete profiles, ¿sí? Y lo mismo, vamos a definir una variable llamada query data y vamos a definir un query que va a ser borrar toda la tabla, porque esto va a borrar todos los registros de la tabla. Delete from profile, vamos a hacer exactamente lo mismo que está acá arriba. Sí, vamos a hacerlo exactamente lo mismo. Sí, simplemente cambia el query. Cambia el query y cambia el tipo de consulta, el tipo de query. Va a ser delete. Y acá en exception pues capturamos la excepción y pues esto sí lo podemos cambiar, podemos decir error en eliminación de datos en servicio Faker Service. Y ahora no hemos implementado el tipo delete acá, entonces ¿qué pasaría? Entonces si el query type va a ser igual a delete, entonces pues entonces ahí es donde debemos simplemente ejecutar el query. Entonces decimos for query y list query string, que es la lista de strings que vamos a recibir. Entonces data profiles, lo mismo, va a ser igual a de .execute query, y ya con eso ejecutamos el query. Si eso sale bien, en este caso no necesitamos ningún row count ni nada, porque eso no retorna absolutamente nada, un delete no retorna nada en la base de datos. Y si todo eso sale bien, pues vamos a retornar proceso ejecutado correctamente. ¿Sí? Guardamos nuestros cambios. Si pasa algo, pues imprimimos la excepción. Entonces simplemente nada, vamos al endpoint de borrar registros. Entonces miremos que nuestra base de datos tiene datos. Miren que tiene en total 13. Si vamos a borrar registros, miren que nos salió un error en la eliminación de datos en servicio Faker. Entonces estamos teniendo el mismo error de que en delete profiles el tipo de datos debe ser un string, ok. Si ya le pasamos el delete acá, luego venimos acá a la función a ver qué pasó. Si el tipo de consulta es ok, listo. Lo que pasa es que no estamos retornando, bueno, en este caso no estamos bien. Ok, listo. Y en el borrar registros estamos convirtiendo json.downs. Bueno, creo que de pronto esto le está faltando el punto y coma, si no estoy mal. Listo, vamos a ver. Listo, tenemos el error. Bien, entonces nuestro error consta en que en borrar registros pues no tenemos que transformar esto a JSON loads, no, sino que simplemente guardamos la respuesta cuando es un delete. ¿Por qué? Pues porque la única respuesta que nos retorna el delete no es nada, de hecho, es simplemente el diccionario que dice message, proceso ejecutado correctamente. Entonces cuando ya hemos hecho esto, simplemente vamos acá y retornamos ese mensajito
que es un diccionario. Con JSON dumps transformamos el diccionario a OJSON. Si vamos acá donde dice borrar registros, miren que nos dice proceso ejecutado correctamente. Si vamos a la base de datos, miren que ya no hay nada. Si vamos a crear registros, proceso ejecutado correctamente. Si vamos a la base de datos, miren que pues que retornó correctamente. Vamos a hacer un poquito una edición aquí, y es que cuando borre los registros retorne un mensajito diferente. Entonces no, pues que no retorne eso, sino que simplemente ejecute la función y que nos diga, por ejemplo, si es eliminación, el mensaje va a ser un diccionario que contenga el mensaje message, y va a contener proceso de eliminación ejecutado correctamente. Listo. Si por ejemplo es un select, pues simplemente digámosle no le tenemos que decir nada, retornamos los datos como tal. Si los creamos, pues este sí podíamos dejarlo, bueno, esto lo podíamos retornar como json.dumps y le decimos message, le decimos aquí proceso de creación de datos ejecutado correctamente. Vamos a probar. Creamos los registros, proceso de creación de datos ejecutado correctamente, y acá tuvo que haber agregado otros 13 registros. Miren, tenemos 26. Si vamos a borrar los registros, proceso de eliminación ejecutado correctamente, y tuvo que haber eliminado todo. Si vamos a obtener registros, miren que no trae nada, trae un arreglo vacío, que no tiene nada. Los vamos a volver a crear. Volvemos y los creamos. Y vamos otra vez a obtener registros. Entonces miren cómo hemos creado nuestro CRUD. Obviamente la opción update no está, pero si quisiéramos implementarla, simplemente agregamos otra sentencia aquí. Lo que nos enviaría en este caso desde el cliente, pues sería un método post, ¿sí? Ya no sería solamente ejecutar cierta cosa, porque el cliente nos tendría que enviar qué registro tenemos que actualizar de la base de datos, y esto ya sería un proceso un poco diferente, por lo tanto, pero igual ese no estaba en los requerimientos que hemos planteado inicialmente. Entonces listo, ya tenemos, espero que les haya gustado el video, ya tenemos como tal el servicio de Faker, comunicándose con el servicio de base de datos. Ya tenemos la inserción de datos aleatorios en la tabla, etcétera. Algo que tenemos que hacer es crear el servicio API, que lo que va a hacer es llamar a este servicio Faker. Simplemente lo va a llamar en cada uno de los endpoints, y lo que retorne Faker se lo va a retornar a API, y esos resultados que API capture se los va a enviar a web, que web es la parte interesante porque ahí utilizamos Bootstrap, implementamos el frontend de nuestra aplicación, y al final lo que vamos a tener es una arquitectura orientada a servicios en donde todas se comunican entre sí, como ya lo estamos haciendo ahorita, que tenemos dos servicios comunicándose. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.